En temas ambientales, la Asamblea Legislativa se prepara para poner a consulta el plan de acciones con el que se busca mejorar las condiciones del medio ambiente. Edwin Hernández nos tiene la información, acompáñame. El presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de la Asamblea Legislativa, Antonio López Adame, informó que en 2 semanas será puesto a consulta de la población el Programa de Desarrollo Ecológico de la Ciudad de México, el cual regirá lo relativo al cuidado y preservación del medio ambiente de la capital. Y eso ya abre el proceso porque aproximadamente más tardar en septiembre, el Programa de Ordenamiento Ecológico ya también podrá estar en dictamen dentro de esta legislatura. Detalló que el programa tiene un retraso de 15 años y era una demanda de la población, ya que los anteriores proyectos no contenían criterios que permitieran su adecuada puesta en marcha, al no ser compatibles en materia técnica y geográfica con el Plan General de Desarrollo Urbano. Lo que esto garantiza puntualmente es que por primera vez tengamos los 2 instrumentos de planeación fundamentales de esta ciudad armonizados, algo que nunca tuvimos antes, y esto es un cambio fundamental. Dijo que la consulta a la que habrá de someterse el Programa de Desarrollo Ecológico estará abierto a la ciudadanía, organizaciones sociales y ambientales, académicos y especialistas, y con su opinión se robustecerá el proyecto ecológico para un mejor futuro ambiental de la capital del país. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.